Hola, ingenieros. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Y usted? Gracias, ingenieros. Bien, dudas de la clase pasada, por favor. ¿No? Bien, continuamos. Entonces, hablábamos de la medición de flujo, dimos una introducción para la explicación del tubo de Pitot. Todavía no hemos llegado al tubo de Pitot, pero prácticamente hablamos de lo que es la ecuación de Bernoulli, lo que representan sus términos. Dijimos que es una ecuación de equilibrio de energía. Aún todavía no consideramos pérdidas. Y aplicamos eso para cómo pudiéramos medir en un río. Dijimos algo más o menos así. Que si tenemos un río, perdón por mis dibujos, ustedes los hacen bien, y en él ponemos un tubo. Ciérrame tu micrófono, hijo, por favor. Y en él ponemos un tubo. Las gotitas de agua podrían entrar igualito que el niño jugando con su auto y podría subir cierta distancia dependiendo de la velocidad. Bien. ¿Qué pasa si pongo un tubo también transparente, también abierto en ambos lados, pero recto? ¿Creen que el agua subirá? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No, porque no le pega el flujo. No le pega el flujo de... me imagino que quieres decir que no llega el flujo directamente de forma perpendicular. Está en contacto con el agua, Del tubo. pero el agua viene así, ¿correcto? Entonces, ¿No se aplica capilaridad, profe? bueno, solamente si fueran muy delgados. Si fueran muy delgados, subiría por capilaridad, que no es el caso. Estamos hablando ahorita de pequeños tubos, pero no capilaridad. Bien. Entonces, bien. Este mismo principio usó... Déjenme salir de aquí. Déjenme borrar todos estos garabatos. Déjenme ver cómo pongo la pizarra. Aguántenme tantito. Ay, jale, no sé dónde poner, no encuentro dónde está la pizarra. Bueno, ni modo, se me olvidó la pizarra, entonces voy a tener que abrir Paint porque no me acuerdo cómo abrir la pizarra. Bien, entonces, ahora lo vamos a aplicar ya no para ríos, lo vamos a aplicar para tubería. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos una tubería, más o menos así, déjenme ver. Imagínense que tengo un tanque, jale, ¿qué hice? Necesito, por favor, porque tengo aquí problemas. Que mi máquina está pensando y no me deja. Ustedes me dicen cuando se vea mi pantalla en blanco, por favor. Sí se ve, profe. ¿Ya se ve? Bien. Vamos a suponer
Vamos a suponer que tengo un tanque elevado. Ese tanque está lleno de agua y tiene un tubo que va hacia abajo. El tanque está soportado por tubos que ahorita no voy a poner, por una estructura. Ahí está la estructura, toda chafa. Aquí está mi tubo. Ahí viene mi tubo. Y al final del tubo pongo una llave, que en su reporte dirá válvula. Acuérdense que llave es coloquialmente, en su reporte tendría que decir válvula. Bien, coloco una válvula y está cerrada. Bien, entonces tengo mi tanque y tengo mi agua. Aquí tengo un problema si yo quisiera poner el tubo que hablamos al principio, ese tubo curvado. Aquí está cerrada mi llave, todavía no hay flujo. Mi velocidad en cualquier punto en ese momento es 0. ¿Qué pasa si yo hago un hoyo para meter ese tubito que es curvo, tratando de imitar lo que hicimos con las gotitas del río? Ahí está mi tubo curvo en el agujerito que hice. Es un tubo vertical y transparente. ¿Qué va a pasar ahora en ese momento? El tubo está abierto en esta parte, puede entrar el agua por ahí. ¿Qué va a Igual pasar? va a haber una elevación en ese tubo de ¿Hasta líquido dónde? ¿Hasta dónde se va a elevar, ingeniero? hasta que haya un punto de equilibrio con la presión atmosférica. Puede ser, Mm, bueno, que estén los dos puntos elevados en equilibrio, la presión del tanque y la presión del tubo que se introdujo. la presión del tanque. Bien. ¿Va a llegar al nivel del tanque? Es como un respiradero, ¿no, profe? Correcto. ¿Va a llegar al nivel del tanque o no? Sí, Sí, profe. Sí, ¿por qué? ¿O no, por qué? Puede ser por el principio de la hidrostática, profe, Sí. que tenemos dos puntos, cuando están dos puntos alineados de un líquido, tienen la misma presión. La Principio de Pascal. principio de Pascal, perdón. Ok, entonces, ¿va a llegar al mismo punto? Sí. ¿Por qué? Por el principio de Pascal, profe. Perfecto. Ok, entonces va a llegar al mismo punto. ¿Y por qué puedo aplicar Pascal aquí? Porque la llave está cerrada. ¿Ok? Entonces aquí tengo un problema. Ya tengo una altura cuando mi velocidad sigue siendo 0. ¿Y cómo sé que es 0? Porque mi llave está cerrada. ¿Notan la diferencia con el río? ¿Cómo le...? A ver, déjame borrar un poquito, porque ya tengo mucho aquí. Voy a regresar al problema del río. En el río, cuando yo pongo un tubo curvado, bueno, lo voy a poner curvado en el mismo sentido que este para... ¡Ay! Perdón, Salud, salud, salud. perdón. En el río, si yo meto un tubo recto y un tubo curvado, ambos abiertos en ambas puntas, el río está fluyendo para acá en este sentido. En el tubo abierto, recto, se queda igual. En el tubo curvado sube un poquitín por lo que hablamos en la clase anterior, en donde la velocidad, la energía cinética, se transformaba en energía de, em, energía de potencial. Bien,
Ahora aquí tengo un problema, porque ni siquiera tengo flujo. Ni siquiera tengo flujo. Pues la goma. Pero ya tengo una altura. Entonces, la forma en que resolvieron esto fue usando estos dos tubos. En realidad el tubo de Pitot es algo más o menos así. Puedo borrar esto de acá. El tubo de Pitot es un par de tubos, no es un solo tubo, es un tubo adentro de otro. Es un tubo curvado que recibe el flujo. Lo estoy haciendo un poco grande para que se note. Con la punta abierta para que reciba el flujo de manera perpendicular, y tiene otro tubo encima. Déjenme ver si puedo cambiar de color. ¿Cómo se hace eso? Creo que con este. A ver, déjenme ver si puedo. Y tiene otro tubo encima rodeando al primer tubo. Ustedes hacen bien el dibujo, a mí me sale todo chueco. Y en este tubo le hacen agujeros perpendiculares a la dirección del flujo. Vienen con una broca, listo, le hacen un agujero perpendicular. De tal manera que tenemos dos tubos. Y midiendo la diferencia de presiones entre los dos, podemos calcular la velocidad. En cuanto yo abra esta llave, lo primero que va a pasar, voy a poner aquí un recipiente para que no se me tire el agua. Acuérdense que hay que reciclar agua ahora. Y aparte, esta es una de las formas más antiguas de medir, y es lo que van a hacer en la práctica. Ponen un recipiente abajo de un volumen conocido. El típico es de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero no tiene que ser de esa medida. Con que tú conozcas el volumen y pongas una escala graduada, vamos a suponer 5, 10, 15, 20 litros, y así te vas. Y lo único que haces es medir el tiempo. Mides el volumen en tu escala. Le voy a poner B de volumen. Ay, perdón por mi mouse y por mi pulso. Lo divides entre el tiempo que vas a tomar con un cronómetro, con tu reloj, con tu celular. Y ya tienes un caudal. Y repito otra vez como en la clase pasada. Si no se dice otra cosa, el caudal es volumétrico. Bien, en cuanto abra esto, como ya empezó a caer flujo, aquí tendría, si ahora pongo un tubo recto aquí, primero, como ya empezó un flujo, ya no tendría la misma altura del tanque, tendría un poquito menos de altura en este. ¿Por qué? Por la pérdida de fricción que hay al moverse el fluido y rozar contra las paredes del tubo. Ahora hay menos fricción, perdón, menos energía disponible por la fricción. Se pierde energía en la fricción. Entonces este tubo recto me reportaría menos altura que el tanque. Ay, se me fue una raya. Y en el tubo que está curvado sería esta presión que es en el tubo recto. Vamos a suponer que estos dos están tan juntitos que la pérdida de fricción entre los dos es mínima. Entonces sería esta energía que tiene el tubo de acá más la energía cinética que está entrando por la punta de este tubo, que se transforma en energía potencial. Entonces esta va a estar ligeramente arriba, sin llegar a la del tanque, porque ya se perdió, dijimos,
energía. Esta que había aquí, déjenme poner el puntero láser. Esta que había aquí, al viajar el agua por aquí y viene rozando con todas las paredes del tubo, cuando llega aquí ya trae menos energía, ya no trae esta. Entonces, va a haber una diferencia entre estos dos. Bien, estos dos tubos, si estuvieran metidos en uno solo, como el que puse acá, me reportarían esa diferencia. Esta diferencia es la que me va a hacer la velocidad. Y ahí voy a hacer una pausa para ver si hay dudas. Profe, entonces el tubo que está abierto, bueno, el recto, ¿funcionaría como un pisómetro o es un Sí, respiradero? como ambos. Arteaga, Morales y Gómez Pérez, ¿por qué están llegando tarde? Repito, Arteaga, Morales y Gómez Pérez, ¿por qué se están conectando tarde? Profe, yo tenía desde las 10:10 que me conecté y no me dejaba entrar. Bien, hija, un favor. A ver, última vez que abro la clase para los que llegan tarde. ¿Ok? A ver, ¿cómo le estoy haciendo? Si la clase es a las 10, la programo a las 10:10 por si tienes que ir al baño, por si tienes que tomarte un café, por si cualquier cosa. Y aún así, me espero otros 5 minutos en lo que se juntan todos y que empiezan a llegar la solicitud. Una vez que abra, no voy a volver a abrir la reunión. ¿Está claro? Sí, pero yo no llegué tarde, profe. Yo estaba aquí Perdón, hija, en la no te pregunté computadora eso. desde el 10 para las Pregunté 10. que si está claro lo que voy a hacer. Sí. Gracias. Bien, continuamos. ¿Dudas hasta ahí, por favor? Por mi parte no, profe, gracias. ¿No? Bien, continuamos. Bien, entonces, ¿qué es un tubo de Pitot? Básicamente, déjenme ver. Entonces, el tubo de Pitot es un tubo hueco que tiene dos tubos. Al principio. Ahí está. Es un tubo hueco que tiene dos tubos. Ahorita solo se está mostrando una pared del tubo de afuera. Este es el tubo de adentro. No sé si ahí se alcanza a ver mi puntero. Este es el tubo de adentro, el que va a recibir el flujo de manera perpendicular. Está abierto. Este está abierto y va a llegar a un punto donde vamos a conectar una toma para censar esta presión. ¿Ok? Entonces, esta energía de velocidad que viene aquí, o energía cinética, al llegar a un puerto y encuentra el camino cerrado, esta energía cinética se transforma en energía de presión. Bien, el tubo que está por afuera solo se muestra esta parte, aquí vendría la otra parte de este lado, tiene estas perforaciones perpendiculares. Para que esa energía cinética no se transforme en energía de presión, sino solo la presión que ya hay adentro del tubo. En el caso que explicaba hace rato era la altura de ese tanque. Entonces, solamente esa presión estática, le llamamos presión estática a esta, se va a reflejar en este sensor. Y del otro lado, a esta le llamamos también presión de estancamiento, porque
es la que se forma cuando la energía cinética se transforma en energía de presión. La diferencia entre esas dos te va a dar la velocidad que hay en ese flujo. Bien. Ecuaciones. Bueno, ustedes ya ayer me hicieron un despeje que básicamente es lo mismo. Nos quedaría así. Y viene de despejar de la ecuación de Bernoulli. Otra opción es la ecuación que está abajo, en donde hay un fluido diferente en tu medidor de presión. Cuando ustedes vieron en fluidos 1 presiones estáticas, no sé si alcanzaron a ver alguna medición con físicamente en el laboratorio, y ya no vieron nada. No, profe, yo no vi nada. Físicamente no. Físicamente no, bueno, me imagino que lo vieron entonces en videos o en algo así. O solamente hicieron problemas. Bien. Háganme un favor, en sus cuadernos con las ecuaciones anteriores, resuelvan este, por favor. Este junto con los que hicimos en la clase de ayer, se los voy a pedir en limpia, entonces vayan, por favor, teniéndolos a la mano.
Ahí están. Bien, entonces, empiecen a sustituir datos, por favor. Y traten de hacer en su cuaderno un diagrama, cómo estaría conectado este tubo de pitot y esas tomas de presión. Bien, ingenieros, ¿cómo van? ¿Ya quedó? ¿Queda, no queda? ¿Se puede, no se puede? Me dijeron que van a usar la segunda, ¿correcto? Sí. Entonces, si usan la segunda, ¿qué valores puedo meter ahí? Bueno, 2G ya lo tenemos. 2, 9.81. Vale. La altura. ¿Qué altura? ¿Qué valor de altura metemos? Es 0.013 metros. Mm, 0.13. Ok. ¿Qué más? Peso El específico. peso específico. ¿Conocemos el peso específico del líquido que se usa en el manómetro? Es el de 13.54. ¿Ese es el peso específico? Compañero, 13.54 es el peso específico de lo que se usa en el manómetro. ¿Qué se usa en el manómetro? Mercurio. Mercurio. ¿Qué dato conoces de ese mercurio? ¿Quién me lo dijo? La densidad relativa que es 13.54. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir densidad relativa? La densidad del elemento dividido por la densidad del agua. ¿Correcto? O el peso específico del fluido entre el peso específico del agua. ¿El peso específico del agua a qué temperatura? A 60 grados No, centígrados. no. Acuérdate que ese G, que es, que está en gringo, que quiere decir gravedad específica, traducido, gravedad específica, o densidad relativa. Quiere decir que es el peso específico de una sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados. Y este valor lo conocemos de memoria. ¿Cuál es el peso específico del agua a 4 grados Celsius?
1000 kilogramos sobre metro cúbico. No, estoy preguntando por el peso específico. ¿Qué es lo que usted me respondió? Ah, perdón, la densidad. Kilogramos es más, entonces usted me está dando un valor de densidad. Yo estoy preguntando por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Ya me acaba de dar la densidad usted. ¿Cómo calculas el peso específico a partir de la densidad? Densidad por gravedad. Correcto, ¿y eso cuánto le da? $9,810. Ok, entonces tenemos este valor. 9,810 unidades. ¿En qué unidades está el peso específico? Gracias. Entonces, Newton metro cúbico. Podemos conocer entonces el peso específico de esa sustancia, que en este caso es la que está en el manómetro, que en la ecuación viene como SG, perdón, como peso específico de G. Y sabemos que este vale, ¿cuánto me dijo? ¿13 punto qué? $54. Gracias. ¿Cuánto valdría entonces el peso específico del mercurio? $132.82 por 10 a la 3 Newton metro cúbico. 132. 132.8274 por 10 a la 3. Gracias, chico. Ok, entonces ya tenemos este término. Nos falta el peso específico del agua, que ya me lo habían dicho a 4 grados, que es ¿cuánto? Ah, no, este es a la temperatura que viene en el tubo. Y ahí sí son los, ¿cuántos grados me había dicho? ¿6 grados? ¿60 grados? No me acuerdo. 60 grados. 60 grados. Ok. ¿Cuál es el peso específico del agua a 60 grados? $983.13. Me está dando ¿qué, hijo? ¿Peso específico o densidad? Repito la pregunta. ¿Ese valor qué es? ¿Peso específico o densidad? Ok, entonces, ¿cómo obtiene el peso específico a 60 grados del agua?
Gracias, ¿y cuánto le da? O bien directo de tabla. Si no la tienes, multiplicas la densidad a 60 por la gravedad o la sacas directo de tabla. ¿Cuánto les da, por favor? ¿A todos les da lo mismo? Verifican que las unidades sean las mismas para que estemos sumando y restando peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces aquí iría menos 9,644. Se cierra el paréntesis. Todo eso lo dividimos entre 9,644.50 y le sacan la raíz cuadrada y me dicen cuánto vale la velocidad, por favor. Me dio 15.82, profe. Revise sus datos, por favor. A mí me da de 1.80. 1,80 metros por segundo. Así es. Sí. Sí, a todos les da un valor parecido, 1,80, 1,80 y más números, 85, 86. Bien, esperamos un momentito a que los compañeros lleguen a sus resultados para que comparen si más o menos tenemos los mismos valores. Me da 1.8049. ¿Ok? ¿Puedo borrar lo que está en la pantalla? Entonces, tenemos un tubo. Ay, imagínense que es un tubo, me salió todo feo. Por donde corre agua. Que va a 60 grados Celsius. Se pone el tubo de pitot, que dijimos que es un tubo doble. Un tubo así. Y un tubo por encima. Que tiene perforaciones perpendiculares a la dirección del flujo. Y de aquí sacamos otra toma.
A esas tomas conecto una manguera flexible, generalmente. Y adentro tiene un fluido manométrico, que en este caso es mercurio. Voy a traer otro color para ver si más o menos le cambia. Ahí está mi mercurio. Esta diferencia de alturas entre el mercurio es la H de 13 punto... Ay, ya se me olvidó, 13 punto ¿qué? 54. 13.54 milímetros. ¿Ok? Es de punto 13, profe. ¿Ok? Esa sería la altura en metros, 0.013. Entonces, esta sería la forma de medir con el tubo de Pitot. Ventajas del tubo de Pitot es que es muy sencillo el instrumento. Simplemente tienes que medir la altura, conocer qué fluido es. Un típico es mercurio, otro puede ser alcohol, que son muy típicos los alcoholes para velocidades pequeñas, alcoholes, para velocidades más grandes, agua, o aún más grandes todavía, mercurio, para que la altura no sea tanto, porque si fuera, por ejemplo, agua, en vez de ser 13 milímetros, ¿cuánto era la distancia? ¿13 punto qué? 0.13 qué? La altura solamente de 13 milímetros. 13, ok, 13. Y si sabemos que son más o menos 13.54 veces la densidad del mercurio con respecto al agua, si fuera agua, esta altura sería aproximadamente de 17, 18 centímetros. Entonces ya necesitaríamos más espacios. Si los tienen, no hay problema. Si no, si el espacio es un problema, necesitas meter líquidos más pesados para que no se eleven tanto. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor. ¿No? Otra posibilidad, déjenme borrar esto. Otra posibilidad es que las tomas vengan hacia arriba. Vamos a suponer que tengo esta toma. Tengo una toma ahí. Va hacia arriba. Y voy a usar otro color. Voy a usar un verde, a ver si se deja. Para que la toma estática otra posibilidad es tener estas dos tomas así, para no usar mercurio. Hay muchos que no les gusta el mercurio porque contamina, porque puede ser tóxico, etcétera. Entonces la usan con agua. La desventaja con agua es que necesitaría mucha altura, 13 veces más que la del mercurio. Para evitar eso, se le conecta arriba. Déjenme cambiar de color, voy a poner un azul. Se le conecta arriba una especie de tubo. Vamos a suponer que es un tubo. Este tubo también está, que conecta a ambas
y aquí tiene una toma como las de bicicleta, conectas tu bombita y le metes presión. Esa presión que se ejerce aquí, en la parte de arriba, va a servir como un freno. Sirve como freno para que estas presiones, ¡pum!, no te aventen el líquido 2 metros, 3 metros. Esta va a estar actuando en ambas al mismo tiempo con el mismo valor. Y entonces esta va a llegar un poquito más alto porque es la toma que nos da la presión de estancamiento. Y esta, que es la presión estática, llega un poquito más bajo. Aquí quizás estoy exagerando un poquitín, nada más para que se note. Y la diferencia entre estas dos es la que te va a dar la altura para tu ecuación. Ya sea que uses esta, o si quieres usar esta, la presión de estancamiento será igual al peso específico del agua. En este caso, estos que llevan bombita casi siempre son del agua. Por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta de aquí. Y la presión 1 sería peso específico del agua por la altura 1. ¿Cuál altura? Esta de aquí. Con respecto a cualquier punto que tú tomes como cero. ¿Ok? Entonces cualquiera de esas dos ecuaciones te sirve para lo mismo. Solamente tener en cuenta que estamos tomando una diferencial de presiones que nos representa cómo cambió la energía cinética al estancarse. Aquí venía la gotita a toda velocidad. Al llegar y encontrar freno, cambia esa energía cinética por energía de presión, que se traduce en una altura ligeramente mayor a la presión estática. Desventajas del tubo de Pitot. Uso tubos muy delgados. Si usa tubos más grandes, empieza aquí a haber turbulencias, empieza a haber un montón de cosas que ya no nos dan lecturas. Entonces, usa tubos delgaditos. Solo es para agua limpia. Si fuera agua sucia, se tapa y ya no sirve. Fíjense lo que le pasó al de la escuela. Se usa solamente agua limpia, pero el equipo lo limpiaban con estopa, entonces queda ese como algodoncito. Se fue llenando aquí, se tapó y este tubo ya no sirve. Ok, entonces, ventajas, es muy sencillo, la ecuación de aplicar es muy sencilla, el principio aplicando Bernoulli es muy sencillo, pero si el agua no está limpia o el ambiente, aunque sea agua limpia, pero el ambiente no está limpio, es fácil que se tape el instrumento. ¿Dudas hasta ahí? No. Bien. Continuamos. Bien, recuerden que la próxima semana tenemos laboratorio a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos laboratorio. ¿Ok? Entonces, lo requiero, por favor, déjenme ver dónde están ustedes. Requiero al equipo 1
que es Aguirre, Hernández, Salomón, Sánchez y Sánchez, al 10 para las 10 en el laboratorio de hidráulica. Y al equipo 2, Álvarez, Jiménez, Maldonado, Solano y Solís, los requiero a las 10:40. Repito, Aguirre, equipo 1, 10 para las 10, equipo 2, 10:40. Bien. Ahora, acabo de decir que el tubo de pitot del laboratorio está tapado se tapó y se descompuso. Entonces vamos a aprovechar. Y aunque el primer tema no es Venturi, vamos a aprovechar y hacemos la práctica entonces de Venturi, que es prácticamente el mismo principio. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde está el Venturi? ¿Qué es un tubo de Venturi? El tubo de Venturi es algo más o menos así. Vamos a aplicar estas ecuaciones. Esta ya se la saben, la de continuidad, lo vieron en Fluidos 1 y si no, se la recuerdo. Nos dice que para un tubo, vamos a suponer, a ver, vamos a ver si puedo hacer ahí un garabato. Nos dice que cuando tenemos un tubo, ahí tengo mi tubo, si mi tubo no tiene fugas y yo pongo, vamos a suponer que imaginariamente voy a poner aquí un área, no es que físicamente esté, es imaginaria. Y yo tengo aquí un caudal en mi punto 1, este es mi punto 1, y este es mi punto 2. Si no tiene fugas el tubo, el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Eso es conservación de la masa. Bien. Y también sabemos que el caudal, si no digo nada, estoy hablando de caudal volumétrico. Sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, si yo acabo de decir que el caudal 1 es igual al caudal 2, sí, quiere decir que la velocidad en el punto 1 por el área en 1 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 2 por el área 2. Esa es la ecuación de continuidad. Bien. Este me lo voy a brincar. Esto es un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi básicamente es vengo aquí con un tubo y en medio del tubo hago una reducción de área. Parecen dos conos. ¿Sí? Bien. En este caso el flujo va del lado izquierdo, dije mal, del lado derecho, perdón por mi izquierda y derecha, del lado derecho al lado izquierdo. Va de aquí hacia acá, así. Ahí va mi flujo. ¿Cómo lo sé? Porque siempre tenemos una toma antes y una toma en medio. Otra cosa por lo que lo sé es porque el cono de entrada es ligeramente más corto. Vean esta longitud. Es más corto y esta longitud es más larga. El lado de salida siempre es más largo en el tubo Venturi. Corto y largo. No sé si se alcanza a ver en la foto. Entonces son tubos que tienen una reducción de área. El cono de entrada es un poco más chico y el cono de salida es un poco más grande. Y ahí voy a hacer pausa para ver si hay dudas. No, bien. Entonces. Profe, yo tengo una duda sobre Sí.
sobre el laboratorio. Nos vemos entonces la siguiente semana. Bueno, sobre el laboratorio. El miércoles, ¿verdad? El miércoles. Ah, bueno. ¿Y qué tendríamos que llevar? ¿Solamente nuestra bata y zapatos? Necesitan llevar bata, por favor. Cualquier bata. Manga corta o manga larga, como tú quieras, pero llevar una bata de algodón. Necesitas llevar pantalón. Todos, por favor, niños y hombres, pantalón preferentemente de mezclilla. ¿Sí? Necesitas llevar zapato de piel, no tenis. Tenis no los dejan entrar. Necesitas llevar zapatos. Si tienes de industrial, mejor. Y si no, para mí con que no sean tenis, con que sean zapatos. No se vale ir de pantuflas, de chanclitas, de guarachito, de zapatillas, no. Zapato cerrado de piel, preferentemente si tienes industrial. Y obligatorio, cubrebocas. Bien, a la hora que lleguen al laboratorio deben tener todo eso listo. ¿Qué es lo típico que hacen los alumnos? No mis ingenieros, porque ellos ya son ingenieros. Los alumnos que hacen, llegan sin bata y, profe, ¿no me renta una bata? Profe, ¿no me consigue unos zapatos? Bien, acuérdense que no soy su mamá, ni tampoco son niñitos de primaria. Yo estoy tratando con ingenieros, entonces los espero a la hora que les dije con esto que acabo de decir. Y si tienen el pelo largo, hombres o mujeres, no interesa, deben llevar el pelo amarrado, ¿sí? Una colita, unas bolitas, una agujeta, lo que sea, pero el pelo amarrado, no puede ir el pelo suelto. Opción, si eres así como muy chino, como que tienes como afro, te pones una de esas que se ponen los meseros o las cocineras, una cofia, para evitar que el pelo esté suelto. No es obligatorio, pero yo les sugiero que si pueden, se lleven lentes o careta. Lentes de esos que te cuestan 20 pesos, lentes de seguridad que te cuestan 20 pesos en la tlapalería, de esos, o una careta. Bien. Ok, Eso es profesor, está bien. eso es lo que deben de llevar. Necesito que sean responsables en el sentido de la contingencia del COVID. Si te sientes mal, si tienes temperatura, si andas tosiendo, si andas estornudando, si tienes flujo, si crees que pudieras estar infectado, antes de decir, no, yo creo que es una sola gripita, no pasa nada, te quedas en casa y le avisas a los de tu equipo, profe, no vino tal persona porque tenía probables síntomas y se quedó. Ah, pues está bien, no pasa nada. ¿Ok? Los necesito cuidándose, si tampoco es obligatorio, pero si puedes llevar tu gel para que cada que toques algo te pongas, va a estar mejor. No por ti, a ti no te va a pasar nada, estás muy joven, deben de tener ahorita no sé, entre 22 y 25 años. Ahorita no les pasa nada. Pero posiblemente en su casa haya gente de mayor edad o de menor edad que todavía no se vacunan, los niños o los adultos que aunque estén vacunados ya les pega muy feo. Entonces, no por ustedes, por la gente que está alrededor, deben de ser muy cuidadosos. ¿Está claro esta parte? Sí, profe. Una pregunta más, profe. Sí, ¿El lunes y el martes entonces nos vemos en clases en línea o van a ser en el salón? no entendí la pregunta. Otra vez, por favor. Ajá, la otra semana, el lunes y martes, porque el miércoles es laboratorio, ¿ese Ajá. día nos vemos en la escuela o van a hacer clases en línea? No nos vamos a ver. Si fuera reunión, sería virtual. ¿Ok? Estén atentos, por favor, a la programación. Solamente nos vamos a ver en el laboratorio. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Otra. Profesor, Sí. disculpe, pero es que a mí me acaban de agregar a este grupo con Sí. sobrecupo y no sé si me podría agregar al grupo de Teams. Mm,
tienes que hacer el mismo proceso que hicieron todos. Mandas tu solicitud y yo te acepto. ¿Sale? Pregunta, por favor. Ok. Sí, Pide gracias. apuntes y te pones al corriente. Sí, gracias. Profesor, Bien. yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿En qué edificio está el laboratorio? Perdón, hija, no te escuché la pregunta, como que oigo mucho eco. ¿En qué edificio está el laboratorio? No te entiendo. ¿Alguien está entendiendo la pregunta que me pueda ayudar a escuchar a la compañera? Que me repita su pregunta. ¿En qué edificio está el laboratorio? En el 3. ¿Ustedes nunca han ido al laboratorio de hidráulica? No. Son No. de séptimo, debieron haber ido. ¿Seguros? ¿Seguros que nadie conoce el laboratorio? Híjole, ya me está dando cosa, ¿eh? No, profe. No. Debieron de haber ido en... Bueno, está bien. Está en Es el que edificio 3. sí, Sí. solamente cursé el primer semestre y mitad del segundo en presenciales. Y no alcancé a ir. Bueno, está en el edificio 3, por favor. ¿Si era la pregunta de la compañera o respondí otra cosa? Sí, eso había preguntado. Ok, bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Seguimos con el tema. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo están distribuidos los equipos? Es que mi equipo no sabe qué número es. Si no sabe qué número es porque no entregó tarea. Ok. Estoy citando a los que cumplieron con la tarea. Bien, continuamos. Entonces, decíamos, tenemos un tubo y a ese tubo le vamos a hacer una reducción. En este caso el flujo va déjenme ver cuál es mi izquierda, de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo ubicamos el flujo? En la parte, digamos, de diámetro mayor, hay una primera toma y en la parte central hay otra toma. Esta primera toma está censando la presión estática en este punto para esta velocidad. Cuando pasamos al punto 2 por esta reducción de área, hay un incremento en la velocidad. Al incrementarse la velocidad, hay una disminución en la presión. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Esa diferencial de alturas es la que nos va a indicar cuánto caudal está pasando por esta zona. Y ahí voy a hacer una pausa para ver si más o menos se entiende el concepto. Es muy parecido a lo de Pitot. Bien, ¿no hay preguntas? Seguimos. Entonces, de izquierda a derecha, este va a ser mi punto 1. Y este va a ser el punto 2. Toda esta parte que está marcada aquí es el área 1. Y esta más reducida es el área 2. En cualquiera de los dos puntos, vamos a suponer que no tenemos pérdida significativa por fricción. Hay algo de pérdida, pero para los cálculos, para iniciar los cálculos, vamos a suponer que no hay pérdida. Y decimos, faltan 5 minutos, pensé que faltaba más. Bien.
Y decimos que entonces, si hay conservación de la energía, decimos que la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. Podemos aplicar Bernoulli que vimos la clase pasada. Y podemos aplicar la que acabamos de ver ahorita en la lámina pasada. Conservación de la masa. Podemos decir que el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Bien. Estas ecuaciones que estamos viendo es para líquidos. También se usa para gases, pero hay que tomar otras consideraciones. Ahorita vamos a decir que son para líquidos, es decir, que tienen una densidad prácticamente constante. Los líquidos también cambian su densidad y su peso específico con la presión, pero es tan poquita que para nuestra materia podemos considerar que es constante. Quizás para algunas otras materias no, por ejemplo, para microbiología y ese tipo de cosas, ahí tienen que considerar tal vez el cambio de densidad. Para nosotros no. ¿Ok? Es la consideración que debemos de tomar. Bien. Entonces, dijimos que en el punto 1, el caudal 1 es igual al caudal 2. Y como el caudal es el área por velocidad, tenemos esto que ya habíamos explicado. Y por otro lado, aplicamos Bernoulli, energía en el punto 1 es igual a la energía del 2. Y dividimos como lo hicimos la clase anterior, la energía en 3 partes, energía de presión, energía potencial de altura y energía cinética. En el punto 1 tiene que ser igual a la energía de presión, energía potencial o de altura, a la energía cinética al punto 2. Otra vez estamos considerando que no hay pérdidas en este momento por fricción. Eso lo vimos la clase pasada. Estas son las ecuaciones que utilizamos para el Venturi. No se las tienen que aprender de memoria, pero sí las tienen que llevar listas para la práctica. En un cuadernito, no sé, en tu celular, como sea, pero necesitas estas ecuaciones. Y como referencia son las ecuaciones 15.4 y 15.5 del libro del MOT. En la sexta edición, creo que de la sexta en adelante no cambia el número de ecuación, creo. Pero estos son de la sexta. Bien, nos dice que la velocidad del fluido en este tubo, es decir, la velocidad 1, es igual. Noten que está igualito el término de arriba a lo que vimos para Pitot. 2G, diferencial de presiones entre peso específico del fluido. Lo que cambia es lo de abajo. Es el área 1 dividido entre el área 2, lo elevas al cuadrado y le quitas 1. Eso sería nuestra ecuación que sale de Bernoulli. De tarea les voy a pedir aquí mismo en el libro, en la ecuación, en el libro, con este número de ecuación te dice cómo salió de Bernoulli. Les voy a pedir que hagan ustedes el despeje y lleguen a esta ecuación. Bien. Lo único diferente sería esta C. Esta C es una constante porque para simplificar los cálculos dijimos que considerábamos que no había pérdida de presión. Se hacen los cálculos y al final agregas esta constante para absorber esas pequeñas pérdidas. ¿Ok? Bien. Si también dijimos que caudal es igual a velocidad por área, entonces el caudal sería esto mismo multiplicado por el área. Y vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Por favor, estén atentos a la programación de clase para que sigamos con nuestro tema. Gracias, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Déjenme pasar lista. Lista. Ok, ya está mi lista. Gracias. Adiós. Nos vemos, profe. Hasta luego. Mañana. Hasta luego.
Bye.